Hola, les doy la bienvenida a la tercera edición de London Spanish Book and Cine Fair. Estamos muy felices de poder ofrecerles hoy esta charla que estoy segura que van a disfrutar mucho. Novela gráfica en Argentina, un género literario en expansión. En los últimos años la novela gráfica argentina tuvo una especie de boom con la aparición de un gran número de editoriales y una proyección internacional que sigue en crecimiento. De eso y seguramente de muchas cosas más van a hablar hoy las ilustradoras e historietistas Sole Otero y Camila Torre Notari, con los editores Santiago Can de Maten al Mensajero y Diego Rey de Hotel de las Ideas. Modera el periodista Diego Trerotola de Festival Asterisco y Página 12. Les agradezco enormemente que nos brinden esta charla y quiero agradecer también a quien nos ayudó a concretar esta charla, a Esdian. Así que les dejo entonces con nuestro panel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al London Spanish Book and Cine Fair. Y obviamente también agradezco a Esdian, así la encuentran en redes sociales, que es fácil de pronunciar, por haber tenido esa idea y convocarme y convocarnos a participar de esta mesa. Bueno, en principio hay una idea que es trabajar sobre este género, que es la novela gráfica, que es un género bastante moderno en la historieta. Es polémico porque la expresión novela gráfica a mucha gente no le gusta, pero lo adoptamos porque es justamente una de las cosas que decía en la presentación, que la expansión internacional, de alguna manera, o el diálogo con historietistas de Argentina y afuera, o la edición de esas historietas largas que se llaman novela gráfica afuera, también permiten establecer como esta nueva denominación para historietas más largas pensadas y producidas desde otros lugares con que históricamente se producía la historieta, ya no tanto en revistas o seriadas, sino proyectos más largos, libros que quizás tardan años en producirse. Y que los referentes en Argentina, casi podríamos decir, de lo que se llama hoy novela gráfica, no existían. Históricamente teníamos al Eternauta como una suerte de ícono, pero que era una historieta de entregas que se terminó convirtiendo en una suerte de novela gráfica, pero que era un paradigma que tiene muy poco que ver con lo que hoy es la novela gráfica. Por eso estamos acá con gente que de alguna manera estableció esos como nuevos paradigmas, parte de una nueva generación que renovó en los últimos 15 años, más o menos, esto de las nuevas formas de contar a través de la historieta. Entonces, mi pregunta general a todos aquí es: ¿cuáles le parece que son los cambios hoy en día en la historieta de estas ediciones en libros con historietas largas pensadas de otra temporalidad, tanto en la producción como en la edición, que ustedes, digamos, están en curso de desarrollar, ¿no? Que empezaron a desarrollar Sole y Camila hace ya más de una década, más o menos, y como editores Santiago y Diego también, hay que aclararlo, no solamente es editor, sino también tiene una novela gráfica reciente, su primera novela gráfica reciente, sobre el personaje de Roberto Arlt, ¿no? Bueno, ¿se entiende un poco la pregunta? ¿Qué les parece que cambió o que está como novedad este género que se llama novela gráfica y que ahora tiene bastante popularidad y en la producción local argentina, ¿no? Sí, lo que yo creo que es un cambio también de las condiciones de producción. Entonces, a partir del cambio de las condiciones de producción, se buscan otro tipo de formatos. A mí me parece que si vamos hacia una definición de lo que es novela gráfica, se puede decir que es una historia autoconclusiva, de largo aliento, podría decirse así,
y que no necesariamente tiene que tener continuidad, digamos. Puede tenerlo o no. Vos nombrabas El Eternauta. Yo siempre hago un paralelo en mi cabeza que es con las novelas de Dashiell Hammett, que eran novelas por entrega, y después se publicaron todas juntas como libro, como una novela. Entonces puede parecer. Es verdad que los editores somos comerciantes y muchas veces muchas editoriales agrupan episodios o historias de aventuras episódicas como novela gráfica y la verdad que no entra dentro de lo que nosotros podemos definir así. Y también creo que es también una forma de entrar en otros espacios de circulación comercial, que tiene que ver con que ya no están las revistas de antología, o sea, no es el kiosco de diarios como hace mucho se creía era la estrella, digamos, de la circulación de las historietas, no tiene ya la preponderancia que tenía antes. Entonces, bueno, para buscar nuevos lugares de circulación están las librerías generales, y ahí entra mejor, digamos, lo que es una historia completa, cerrada. Sí, yo aclaré claramente que El Eternauta no es una novela gráfica, Claro, pero sí. fue justamente hecha con otra lógica, era una tira, básicamente, o sea, una historieta construida desde el paradigma del continuará, que en algún momento terminó y después claramente se hizo así. Ahora se piensan más desde la producción la idea de llegar digamos, de pensar el libro desde el historietista como algo terminado, digamos, ¿no? De hecho, Camila, te doy la palabra a vos, en 2013, creo, publicaste una novelita gráfica que se llamó El Tiburón Diablo, que en ese momento no había tanta novela gráfica de la nueva generación. Recién empezaban algunos libros. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo pensaste ese proyecto? ¿Fue uno de tus primeros proyectos o tu primer libro en realidad? Y que además es un poco diferente a los que vinieron después, porque vos trabajás mucho con un subgénero de la novela gráfica, que es la novela autobiográfica, digamos, la historieta autobiográfica. Y ese primer libro trabaja con otro género, más fantástico, ¿no? ¿Cómo fue eso? El Tiburón Diablo es una historia de casi 100 páginas que arranqué a dibujar sin pensar en lo que iba a llegar al final. Fue una historia muy improvisada, no tenía armado un guión o una idea de qué iba a ser la historia cuando arranqué. Ni cuando arranqué, ni cuando en la mitad, como que fue como todo muy improvisado de alguna manera. Era para mí un experimento también, ¿no? De cómo ir creando una historia página por página. En esa época yo venía de hacer algo que se llamaba el Reto de Julio, que era un blog que se había organizado en un momento con la idea de que los participantes se comprometan a subir una página de historieta por día durante todo el mes de julio. Yo me metí en ese blog y a partir de ahí me salió una historieta muy divertida, que también, como era la idea del blog, era ir todos los días con algo nuevo, yo fui improvisando una historia muy parecida, es como una precuela a lo que fue El Tiburón Diablo. Es una historia de 31 páginas, como tiene la cantidad de días el mes, ¿no es cierto?, de julio, y se llama Chicasco. Esa salió en un fanzine. Se llama Chicasco porque es un grupo de amigas que les pasan cosas. Mi idea era poder representar cosas inspiradas en películas de terror y en películas gore. ¿Sí? Está principalmente inspirada en una película, creo que es la del Cien Pies Humano, y esas chicas protagonistas, en verdad, somos dos amigas y yo, y con ellas veíamos esa película y nos reíamos un poco de esas asquerosidades, y ahí fue como se fue
planteando la historia. Fue muy para hacerlo para divertirse y reírnos entre nosotras y mostrarlo también. A partir de esa historia como que me quedé con muchas ganas de seguir contando ese tipo de cosas, y arranqué a hacer el Tiburón Diablo, que al principio fue también como que se iba publicando por capítulos, o por los capítulos tienen más o menos, las del Tiburón Diablo, 10 páginas cada capítulo. Y publicaba de a 10 páginas, o de a 5, de a 3, de a 7, según las que iba dibujando y escaneando. Y también era así como muy suelto todo, ¿no? También el dibujo se diferencia un poco de los libros que hice después, porque es un dibujo un poco más rápido, y en microfibra directamente, que después en otros libros yo empecé a usar tinta china y nada más, mucho pincel también, y así va surgiendo el Tiburón Diablo, como de a capítulos y con ideas que se me van ocurriendo para hacer la historia cada vez más divertida y muy influenciada, bueno, por ese tipo de películas y también por las ideas que salían con mis amigas, que también son como las coprotagonistas. En este caso sería, como éramos nosotras las protagonistas, tiene algo de biografía, pero solo los personajes son de la vida real, en verdad es como una falsa autobiografía. Y Claro. fantasiosa y de terror a la vez. Pero sí que había como mucho intercambio en el Facebook también, porque yo la iba posteando ahí, la historieta del Tiburón Diablo, y muchos amigos y otras personas comentaban y tiraban ideas de cómo seguir, y eso fue como también una de las cosas que fue aportando mucho a la historia. Sí, lo que contás también tiene que ver con, si se quiere, para mí tiene que ver con el auge de ciertas historietas o de ciertas novelas gráficas, que es las historietas que se pudieron desarrollar a través de blogs. Ya no existiendo las revistas, el blog permitía compartir, visibilizar, desarrollar nuevas estéticas. Sol Otero también, esas experiencias que dio Internet y la historieta blog, como vos contabas cuando empezaste con algunos de los proyectos, Sole también participó en, creo, historietas reales, pero también a un colectivo que se llamó Chicks on Comics, que también desarrolló como una suerte de cadáver exquisito, como historietas hechas a partir de consignas, diferentes historietistas de diferentes lugares, antes de hacer novelas gráficas. ¿Cómo fue, ahora sí, pasando la palabra al Sol Otero, es ese paso de empezar a desarrollarte como historietista en los blogs, quizás con humor gráfico o con pequeñas viñetas, y pasar de ahí a la novela gráfica, donde ya tenés toda una obra, ¿no? Desarrollada? Bueno, sí, un poco creo que con Cami tenemos como una trayectoria medio parecida porque arrancamos más o menos en la misma época. Para mí como que el blog se terminó volviendo el primer lugar de publicación porque yo empecé a estudiar historieta en el año 2000 y mis profesores de historieta en ese momento, que eran Quique Alcatena y Juan Zanotto, como que venían de esta escuela más industrial de producción. Y quizás yo en ese primer momento de tratar de ver qué era lo que estaba pasando con el mundo de la historieta, no me imaginaba cómo iba a ser un desarrollo, como que lo que me estaban explicando en los talleres era que la historieta se vendía y que se producía vendiéndose y que era como un sistema donde te encargaban historieta y vos la hacías. Y mientras empezaron a aparecer los blogs, digamos, como en esa misma época la industria de la historieta estaba completamente deshecha, como que creo que personas como Camilo o yo encontramos en los blogs como un medio para publicar y para ser leídos, pero que de alguna manera no tenían ninguna especie de rédito comercial. Entonces, nada, a partir de ahí se empezó para mí a gestar como algo que es muy autoral en Argentina, de esto de desarrollar historias que tienen más que ver con uno, con las afinidades de uno, con los gustos y las expresiones de uno. Y bueno, y yo formé parte de todo eso estando en Historietas Reales. También compartí en algún momento un colectivo que se llamaba Mamá Soy Famoso con Cami. Y nada, y fue un poco esto, fue como empezar a ver qué temas me interesaban a mí para hablar de eso, porque como no me iban a pagar por lo que yo estaba haciendo, y de hecho en ese momento todavía no sabía si había
posibilidades de ser publicada, porque la verdad es que las editoriales que hay ahora independientes en ese momento tampoco existían, no había prácticamente ninguna, así que era como el juego en realidad, no era buscar algo más que eso. Y creo que Historietas Reales fue uno de los primeros lugares donde se empezaron a germinar varias de las novelas gráficas argentinas que después se terminaron publicando, como La Calambre de Mosquito, ahora me olvidé el nombre de la de Cráneo, o Polvo Mundo Pesadilla. Azul de Johnny B. Fue como un lugar en donde empezaron esa excusa de publicar semanalmente una página terminó haciendo que aparezca la primera tanda de novelas gráficas, que creo que las publicó Domus, algunas, otras salieron con otras editoriales. Fue como una época como de primer experimento, de hecho, porque creo que Domus fue como una de las primeras editoriales que sacó estas cosas y le terminó yendo mal, y después apareció como una segunda tanda de editoriales que creo que pensaron un poco mejor cómo mantenerse, cómo difundirse, cómo hacer toda esa parte, y bueno. Y lo que empezó a pasar después es que nada, creo que muchos de nosotros como que empezamos a buscar hacer esto de una manera un poco más profesional, a pensar más los proyectos, a mirar un poco también qué era lo que estaba pasando afuera con las novelas gráficas, cómo se empezaban a producir novelas gráficas en otros países, cómo trabajaban otros autores, y a chocarse un poco con esto bueno, de que quizás en Argentina la manera de trabajar es hacer un proyecto de principio a fin, y quizás en el medio, o cuando ya está medio terminado, o cuando uno tiene la idea, ir a buscar un editor, charlar con el editor, tratar de encontrar a alguien que sea afín a ese proyecto y dárselo. Y nada, y yo desde mi lugar ahora, estando afuera, me estoy acostumbrando como a otro modelo de trabajo, que es como un poquito más profesional, que es que apenas tenés un par de páginas o el proyecto más o menos armado, ya lo mandás y ya las editoriales de acá ya te pueden pagar un adelanto, como que eso en Argentina todavía no se puede hacer porque es un mercado súper chico, pero siento que está como apuntando a ir para ese lado, como que se profesionalizaron un montón las editoriales y no sé, siento que también la gente que no leía historietas, gracias a que las novelas gráficas llegaron a las librerías, empezó a acercarse también mucho público que se sale como del público que antes consumía historieta. Hablando de justamente lo que dice Sole, de cómo ella ahora, aclaro que Sole está en Francia ahora viviendo, a diferencia de todo el resto que estamos acá en Argentina. Para quien está escuchando, porque ella dijo que ahora que está afuera, quiere decir que está en Francia desarrollando su carrera como historietista. Y a partir de lo que decía ella, de cómo ahora se relaciona un poco, cómo fue cambiando la forma de relacionarse para producir historieta y la relación con los editores, te pregunto a vos, Santiago, como editor de Máquina del Mensajero, y también después a Diego Rey como editor de Hotel de las Ideas. ¿Cómo siguen los proyectos de las personas que editan, digamos, de las y los historietistas? Vos editaste ya varios libros de Camila, y Diego editó libros de Sole y de varios otros historietistas. Pero vos, Santiago, ¿cómo pasa lo que Sole te comentó recién, que hay alguien que tiene un proyecto y te lo va mostrando, o viene con el proyecto terminado, o la mayoría, o vos incentivás a alguien, le tirás de la cuerda para ver si tiene alguna cosa guardada que querés editar? ¿Cómo trabajás con estas autoras y autores que vas siguiendo y vas editando? Sí, estaba escuchando y tomando notas porque soy un ñoño. Está muy bien. Y agarro este último de Sole porque es una cosa que me obsesiona, que es pensar en si hay una posibilidad de una matriz de producción profesionalizada en la Argentina hoy, y si existe tal cosa, que creo que sí, pero en pequeña escala. Sobre todo es como que es un movimiento como contracíclico con justamente lo que dio origen a este movimiento, que son los blogs y la producción organizada por los autores. Es la idea de autores que no tenían espacio para publicar en el sistema profesional previo, por el post-2001 sobre todo, que fue brutal, pero que ya venía golpeada desde los 90, y el
bueno, una vez, si vos tenés una posibilidad de publicarte, aunque no tuviera un rédito económico, pero gestionar tu propia obra, después volver al corset de la editorial es complicado, sobre todo cuando hay un ida y vuelta ahí en el que no necesariamente lo que las editoriales buscamos coincide lo que los autores están produciendo en ese momento, lo cual no significa que se pueda sincronizar con casos muy puntuales, que es como, creo que de a poco tratamos que nos pase a nosotros en Maten, que es, bueno, como con Cami, nos encanta trabajar con Cami, nos encanta lo que hace, y de una vez que ya hubo un primer libro, bueno, el segundo fue directamente él ya estar pensando de entrada en qué estás viendo, cómo hacemos, cómo trabajar desde todo el proceso, tratar de acompañar ese proceso lo más posible. Y un poco eso se da de patadas con la idea de esto de que creo que un poco lo decías vos en la pregunta, bueno, te mando un libro y a ver si me lo publicás. Cada vez más nos empieza a pasar, a algunos, no digo a todos, pero que tenés ganas de publicar determinadas cosas o trabajar con determinados autores y autoras, y capaz de esperar 2 años o 3 años, y lo de los adelantos lo fuimos incorporando también, esta idea de, bueno, capaz son adelantos en pesos, en una economía en pesos, con inflación y devaluación, y entiendo que no es lo mismo que un adelanto en euros, probablemente, pero también la idea de poder acompañar ese proceso en proyectos propios, y también para mí hay una cosa que completa esa cuestión, que es si existe o no un público que esté esperando esos libros. Porque hay, yo estoy medio en una con... esto seguramente a ustedes capaz no sé si les copa tanto, imagino que Diego sí, porque compartimos obsesiones, con el libro de Gabriel Said sobre los demasiados libros, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿cuántos de los libros de historieta argentina que se publican por año, que son en los mejores años, que fueron los últimos prepandemia, 150, 160 títulos, se traducen o se publican en otros mercados? Y un poco te empieza a descorazonar eso, y muchas veces termina pasando al revés, que es, se están publicando acá, Hotel hace mucho ese laburo de repatriar libros que se produjeron para afuera. Bueno, el caso de La Calambre que mencionaba Sole, también la única edición que tenía era de La Cúpula, y no había edición argentina hasta que lo publicamos en su momento nosotros, y es como, bueno, también evidentemente ahí hay una cuestión que va por el lado de que hay una producción de muy buena calidad, evidentemente hay un interés de un grupo de gente, pero de ahí a los volúmenes industriales no es tan sencillo ese salto, digamos, de las ediciones de autor o de editoriales dirigidas por autores que en general tienden a tener tiradas como máximo de 500 ejemplares, que con eso no podés cubrir el 100% de la plaza hasta de las librerías. Y por otro lado, bueno, cuando querés dar un salto, bueno, si hay una respuesta de un público que esté esperando esos libros y demás. Y ahí creo que en ese sentido, estos últimos 10 años sobre todo, pero con fuerza sobre todo los últimos 5, de a poco las librerías me parece que usaron esto, voy a hacer un rulito, ¿no? hacia el principio, ¿no? La etiqueta de novela gráfica para darle un espacio a un montón de producciones que no tenían lugar en los anaqueles y en las vidrieras y en las mesas de las librerías, y sobre todo porque la historieta argentina además tiene un tema de que suele ser bastante barata en cuanto a precio de tapa. Entonces hay una competencia desleal ahí por parte de la literatura, los libros de narrativa en general, que suelen ser mucho más caros, aunque sean más pequeños. Y en cuanto a la producción, esto lo saben todos quienes estén escuchando esto seguramente, no son más caros de hacer. Entonces ahí hay un tema que empieza a hacer que, bueno, que los libreros, las libreras empiecen a darle bola a tener historieta en Argentina en sus librerías. Cuando se dan cuenta que empiezan a vender, tienen cada vez más, pero no es de un día para otro. Eso es esa como cultura, es un valor horrible, pero creo que identifica un poco eso, esa cultura de, bueno, tengo que tener esto también porque debe haber alguien que lo espera, y cuando efectivamente hay alguien que lo espera, se multiplica, va de a poco consolidando eso, y eso mostró que incluso en plena pandemia, que fue un año áspero en todos los sentidos, a nivel humano y de salud, hizo que igualmente las librerías vendieran más que nunca y funcionaran mejor que nunca, porque le habían dado ese lugar también a estas producciones. Así que me parece que ahí hay como una cuestión que engarza todos estos puntos. Y lo último, y ahí le paso la pelota a quien siga, también para mí hay una cuestión que tiene que ver con que la lógica de los autores también tiene que ver con que haya un espacio que contenga esas obras y las difunde y las acompañe. Entonces, en algún punto me parece que de a poco, con el correr de los años, pasa que hay lectores y lectoras que de repente
les gusta la producción de Sole y saben que tienen varios libros, les gusta la producción de Cami, saben que hay varios libros, pero además de repente dicen, me gusta también, no sé, los tipos de libros que publica Maten o Hotel, o a quien le guste cada cual con distintos, no quiero hacer nombres porque me van a tirar con algo, pero cada cual que le guste, y es, bueno, va a buscar también eso, ¿no? Empieza a seguir autores y editoriales, porque sabe, hay como una previsión de que hay una producción. Si de repente mañana empezáramos a publicar, no sé, en el caso nuestro, todas historietas de terror gótico, probablemente, no sé si son las que más le copia al público que habitualmente compra libros de Maten. Capaz con el tiempo sí, pero digo, hay como cierta previsión, y le da cierto margen también a los libreros y a las libreras, de decir, bueno, che, sé que tengo 2 o 3 títulos de esta editorial, que cuando viene alguien, que es este público que le gusta estas cosas, que incluso puede comprar también libros de literatura, pero le puedo mostrar esta idea de perderle como el miedo a que la historieta no es un género menor, eso para mí es fundamental, y se gana con el tiempo, ¿viste? Esas cosas se van construyendo con que haya catálogo, digamos. Sí. Un tema que planteabas, que es la repatriación de cierta historieta de autores de Argentina que nunca se editaron acá y que está tratando de editarse. Hay incluso, por ejemplo, una editorial independiente de Rosario, que es Multiversal, que está dedicada solamente a eso, a editar en castellano a autores argentinos que fueron que produjeron para afuera, digamos, como invertir el modelo industrial por el que sobrevive mucha persona que produce historieta, que es dibujar para afuera, pero que hay autores argentinos muy importantes afuera que acá no se conocen porque no circulan esas ediciones. De hecho, estamos en un caso casi paradójico. Soria Otero, su última novela gráfica, Naftalina, se editó en España, ganó un premio que de Salamanca se la editaron con esa novela y todavía no está circulando acá en Argentina, digamos, ¿no? Entonces es como también un poco paradójico de que somos como producimos mucha historieta, pero al mismo tiempo esa historieta no tiene circulación acá. Diego Rey, vos decías, hizo algunas repatriaciones y podés hablar un poco de eso o incluso recuperar ciertas voces de la historieta, de la historia de la historieta, que quizás que dialogan bien con la historieta actual, ¿no? Pero que justamente por un tipo de modelo de historieta que existía antes no tenían tanta visibilidad. Claro, nosotros, mira, la idea en principio pasa de lector, digamos, la experiencia como lector de querer leer cosas que no había ediciones locales o había ediciones que eran importadas y eran carísimas. Entonces esa frustración nos llevó a editar a los autores argentinos que producían para afuera. Está bien, dentro de una línea, dentro de una idea editorial. Cuando hablaba Santiago pensaba, digamos, también es importante que el catálogo dialogue entre sí y que pueda ir creando lectores, más allá del catálogo de uno, porque uno tiene una capacidad en general de edición, pero lo importante es que aparezcan otros proyectos y que se genere una masa de propuesta, de poder elegir, de poder construir un lector con otros hábitos, digamos, pues ya no es el lector tradicional de la antología. O sea, que ahí vos tenías una diversidad de propuestas, y bueno, a alguno le gustaba más esa historieta, al otro. Entonces, nada, ahí tenías un panorama general. De hecho, Hotel de las Ideas empezó como una editorial que publicaba antologías. Claro, un fanzine, sí. Sí. Bueno, ese modelo de producción para mí está como casi fuera de circulación. O sea, el esfuerzo está buenísimo. Ojalá pudieran haber varias revistas de antología, pero la realidad es que no sucede. Entonces, bueno, lo que yo creo que todo este movimiento de editoriales independientes lo que dio es tratar de generar una diversidad y una masa crítica donde puedan crearse lectores. No es un trabajo de un año, ni 2, ni 5, ni 10. O sea, y además con las posibilidades económicas de este país. Entonces, bueno, es todo paso a paso, digamos, se va agrandando el espacio, el público,
Eso está buenísimo. Hay mucho por hacerse, digamos, y eso también es lo divertido. Y ahí es donde podés entrar en cómo se produce. A nosotros nos llegan propuestas, vamos a buscar autores y hay cosas que se generan desde la editorial. Entonces ahí tenés una amplia gama de posibilidades dentro del programa editorial. La verdad que los límites para nosotros hoy son los financieros, no nuestras ideas locas en la cabeza, esas tenemos un montón. Pero, digamos, los límites son eso. Y yo pregunto ahora, un poco pensando esto que decís financiero, pensando los orígenes de Sole y Cami en la historieta blog, el ebook de historieta, ¿funciona, no funciona? Porque ustedes tienen más una tradición de la edición física, pero digamos, en la literatura creo que funciona mucho el ebook y circula y es económicamente rentable para algunos editoriales que trabajan así. ¿Cómo es en la historieta esto, no? Porque ahí sería sin la impresión hay como otra lógica para pensar la economía de la historieta. ¿Pueden responder ustedes o también Sole y Cami qué opinan de esta cosa de leer historieta en formato virtual? Mira, la parte de ebook es una parte de la venta que no funcionaría solo como soporte del costo de una producción. O sea, si es una parte, hoy es una parte marginal, a mi manera de ver, digamos, por los números que tenemos nosotros. Nos encantaría desarrollarla, pero por sí sola no podría sostener la producción de una novela gráfica, digamos, en cuanto a lo que genera económicamente. Vos no editarías, por ejemplo, yo te pregunto, una historieta que sabés que es un poco experimental y que quizás no tiene un público que vaya corriendo a comprar ejemplares, ¿no la editarías solo en formato ebook? ¿No te parece un proyecto posible? No editaría nada solo en formato ebook. Ah, mira. O sea, ni una comercial ni una no comercial, digamos. No tiene que ver. Si hay una novela gráfica o un libro que me parece valioso artísticamente y que nos convence, Hotel somos un grupo, somos una cooperativa, y nos convence como proyecto y nos parece que está dentro del catálogo de Hotel, se publica. O sea, tiene que ver con eso. Hay variantes comerciales, obviamente, no eso. Cualquiera que edita lo tiene que saber, porque si va a editar todo anticomercial, al tercer libro deja de editar, en el mejor de los casos. Pero me parece que tiene que ver más la decisión de editar o no, tiene que ver con que nos convenza, digamos, la producción. ¿Qué opinan Sole y Cami de esto? Del ebook de historieta. ¿Leen ebook de historieta? ¿Piensan que les gustaría editar una historieta ebook? A ver, A mí me gustaría, pero no sé si todavía hay como una cosa, como un amor por el libro y por el objeto y por tenerlo en las manos y por sentir el olor y llevarlo a cualquier lado. Creo que igual con los ebooks los podés llevar a cualquier lado, pero no tengo uno de los aparatitos para leerlos, esas tecnologías del futuro que usan las personas. Incluso no sé si es lo mismo una tablet o uno de esos que tienen la tinta digital, no sé si una historieta color da lo mismo y sirve para todos los ebooks o tiene que ser historieta en blanco y negro, entonces no sé ni cómo funciona básicamente. ¿Y Sole? Yo soy muy lectora del Kindle, por ejemplo, me parece un modo de lectura de literatura muy cómodo, especialmente porque viajo mucho y no pesa, pero la historieta, leerla en el Kindle, me parece, o sea, solamente se puede leer historieta blanco y negro, creo que intenté una sola vez y no me pareció una manera cómoda de leerla. Y he leído cosas en el iPad, pero tampoco es algo más seriado, como leer alguna historieta del tipo de, no sé, Saga, por ejemplo. Me parece que en ese tipo de historieta, que es como una historieta que quizás en el formato más primitivo es más descartable,
es cómodo leerlo en digital, pero cuando son novelas gráficas, a mí lo que me pasa es que siento lo mismo que cuando se trata como de un libro de diseño, de un libro de fotografía, un libro de Taschen, como que uno quiere tener el libro porque ya está pensado como objeto, con los colores, o inclusive si es blanco y negro, pero está pensado como con colores. A mí, yo tengo... Intensa, creo que mi novela gráfica, y no sé si Naftalina, no sigo muy bien las ediciones digitales de mis cosas, pero Intensa seguro está publicado en formato digital, y la verdad es que no sé si significa mucho a nivel ventas, o si tienen realmente muchos lectores. Sé que gente que quiere leer Intensa, que no vive ni en Argentina ni en España, que es donde está publicado, lo ha comprado, pero no sé si es un volumen realmente grande de gente, y a mí me pasa eso, la opinión como lectora, que la historieta y la novela gráfica no las encuentro muy cómodas o muy atractivas de leer en el digital. Sí, sí, y eso, yo no leo historieta, leo mucha historieta en papel y no leo nada en digital, de ningún formato, ni siquiera, pero nada, me parece que hay como una paradoja, porque empezaron desarrollando la historieta gracias al formato digital en Internet, pero al mismo tiempo la novela gráfica pareciera un género que se resiste a ese formato, ¿no? Hay una cosa medio paradójica, digo, no. Yo no entiendo Pido y lo gancho. comparto lo que dicen Yo de también. placer del libro. ¿Cómo? Pido gancho. Santi quería hablar. A ver, sí, dos cosas cortitas. Una es que también en prácticas de lectura no es sinónimo de esquema de comercialización, digamos. Claro. La historieta en la Argentina, sobre todo de manga y de superhéroes, tiene una larga tradición de lectura en CBR, formatos de lectura digital, y que cuando vos pensás en, bueno, ahora hace ya unos cuantos años, hay un par de editoriales que publican licencias de manga y de historieta yankee genial, o sea, con mucha cantidad y calidad, etcétera, y hay un mercado. Sin embargo, para mí fue fortalecido por la lectura pirata, como se llama en la jerga, ¿no? Libre, vamos a decirlo también, de esos materiales. De hecho, para mí, y esto es una cosa que es antipática en general en este tipo de debates, es, para mí incluso los libros de la editorial nuestros que circularon libremente hicieron que se vendan más, porque pasa que en general a veces la gente que lo lee dice, esto realmente es muy bueno, voy a seguir confiando en esta gente que tiene muy buen gusto y edita libros tan buenos, y cuando le cumple su tío tiene un cumpleaños, no le regala un PDF, va ahí a la librería y le regala el libro. Esa es mi teoría. Después hay otra parte, y con esto hago un rulito, así Diego continúa lo que te iba a decir, que lo interrumpí justito, pero no es lo mismo, esto por una cuestión de dispositivos y demás, leerlo. Digo, estamos en un momento en el que existe el webtoon y hay una cantidad de gente leyendo eso, y eso no tiene adaptación lineal a papel. Se lee así, está pensado para producirse así, para scrollearse, para cómo se planta una viñeta, etc. Es otra forma de producción, y probablemente, necesariamente, va a generar otras cosas que todavía no sabemos bien qué son. Y por otro lado, el tema de derechos, que es la posibilidad de que circule o no por un país u otro, y lo internacional de lo digital. Digo, si uno piensa en la comercialización, digo, una cosa que quedó en tu presentación, Diego, antes, era el tema del éxito internacional de los libros de historieta o de las novelas gráficas. Bueno, me gustaría ver en dónde están esos lectores y lectoras que llegaron por los libros de papel, digamos. Bueno, no es que llegaron por el libro digital. Habría que ver qué pasa con eso, ¿no? Y entre otras cosas, para mí hay una contradicción ahí, que es, incluso hay historietas de autores y autoras argentines publicadas en España, en Francia, Italia, y capaz que no se publican nunca ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Colombia, ni en México, que hablan el mismo idioma, están más cerca incluso. Y digo, hay un tema que, bueno, quizás lo digital podría ayudar a cortar fronteras, a permitir otras cuestiones, pero bueno, me parece que no es tan lineal la traducción, y en general cuando aparece este tema y hablamos de prácticas concretas, casi nadie te dice yo pago por leer historieta digital.
te dicen que leen, te decimos que leemos, me hago cargo, me meto en el grupo, pero es muy raro que yo te diga, no, me pago para leer en el celular 3 euros un libro. Es raro. Eso me parece que si no viciamos de nulidad una discusión. Y es bueno, probablemente el problema es ese, que sigue siendo una cosa que, aunque en nuestro país incluso es un país muy centralizado en Buenos Aires, en 3 o 4 capitales de provincias, y es más difícil incluso a veces distribuir un libro en todo el país, de nuestro país, que llegue a otros países. Bueno, me parece que en ese sentido lo digital podría ayudar a cortar fronteras, pero no sé si hay un público dispuesto a pagar por eso. Bien. Diego, ¿querías decir algo vos? No, era más o menos en la dirección que hablaba Santi, digamos. Una anécdota personal. Tengo en la mesita de luz un libro de Inio Asano, impecable, no lo toqué. Pero hace unos días estaba acá en la compu y vi que en un rapto de amor por la piratería bajé el mismo libro y me lo leí en la pantalla. O sea, teniendo el físico para leer. Era una cuestión de comodidad y el momento, digamos. Son distintas formas de lectura, eso. Y Sí. estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Santi. Ya va a haber preguntas, pero yo quiero también preguntar por una cuestión de forma y contenido en la historieta, ya más concretamente de estéticas y de forma y contenido, que tiene que ver con ¿cuál le parece creo que no hay uno, pero sí hay unas tendencias, el giro más importante de esta nueva producción de novelas gráficas de los últimos 15 años, digamos, en términos estéticos y de contenidos, porque creo que me parece que la revolución más importante es esa. Digo, no solamente que haya libros, historietas más largas, sino que se están contando de manera diferente cosas diferentes. Digo, Camila y Sole me parece que son 2 ejemplos, digamos. Las novelas gráficas de ellas están contando cosas que yo pienso realmente hace 20 años no existían, digamos, ¿no? Y no solamente por una cuestión de género, digamos, ¿no? Yo creo que Porque es eso lo que cambió la novela gráfica, claramente, que no solo se circunscribió la historieta a la aventura, sino que se abrió todas las posibilidades de la narrativa. Yo creo que ahí está el verdadero cambio, digamos. Yo que creo muchas veces no se dice. Creo que lo que veo también un montón en Argentina es que mi generación y generaciones posteriores como que incorporaron un montón de autores que vienen de otros lugares, que no son lectores de historieta, que vienen, o algunos sí y otros no, pero no sé, que venimos de hacer carreras de diseño, que venimos de la música, que Claro. venimos de la poesía, que venimos de otros lugares, y me parece que como empezaron a haber unas influencias muchísimo más grandes de otro tipo de, como que la historieta se empezó a entrecruzar con otras cosas en estos últimos años. Y se empezaron a hablar de otros temas justamente por eso, más allá también de que hay como una movida de otros temas políticos y sociales de los cuales hablar, que también obviamente atraviesan todo, pero me parece que en la parte estética y en la manera de contar es como lo más importante es que hubo mucha influencia desde muchos lugares y también mucho desde la afuera también, porque se volvió mucho más fácil también conseguir comprar y conseguir, ya sea mirando en internet o haciendo compras a través de, no sé, a Book Depository, no sé qué hay ahora para comprar de afuera, pero nada, se volvió, por lo menos para mí es como que eso enriqueció mucho en los años 2000 o los 2010, digamos, todo lo que era como empezar a leer cosas llegadas de afuera y todo lo que fue para mí mi estudio universitario y ver a los demás también qué era lo que estaban haciendo y cómo estaban metiendo lo que habían estudiado y no sé, las prácticas de pintura y de música dentro de la historieta. sí. También lo que mencionabas antes, Sole, de que vos y yo y otras personas más por ahí arrancamos publicando nuestras historias en Internet. En Internet no hay ningún editor o ningún límite en lo que podés contar, ¿no? Entonces es como muy, muy libre y cualquier dibujo, cualquier raya que vos hagas la podés subir y
por lo menos un amigo va a estar ahí comentando, diciendo qué lindo. Entonces creo que esa libertad también nos permitió poder no limitarnos, no restringirnos ni por un tipo de dibujo, ni por un formato de historia, ¿no? Como que no es obligatorio tener que armar un nudo, una introducción, un nudo y un desenlace. Y también una especie de corriente de autobiografía, ¿no? Porque Sole en algún momento también hizo bastante autobiografía, y la autobiografía, mientras las vas haciendo, capaz no tiene un inicio, no contás del inicio, no está al final, todavía no sucedió, entonces ir contando el día a día también te permite como romper eso. Eso, y quizás también una fuerte influencia de películas de ISAT y cine alternativo. Total. Y cosas que no están bajo un formato por ahí preestablecido, que a veces con cosas, yo me inspiro bastante en el cine, miro muchas pelis, ¿no? Pero digo, hay películas de Hollywood que nos bajan, que está todo como muy marcado, muy cronometrado, muchas veces vemos diferentes pelis y son la misma estructura con diferentes personajes, y es como que eso es agotador, y a veces uno tiene ganas de ver y hacer cosas diferentes a eso. Perfecto. Tenemos... Sí. No, una cosa cortita. También me parece que el fanzine y la producción independiente en papel, que fue una especie de nunca murió, pero después me parece que los blogs y todo ese movimiento después como que redundó en fanzines de lujo. Digo, yo tengo los fanzines de hotel, porque era fan. Y entonces, claro, vos decís, eso ya no era un fanzine abrochado con 2 fotocopias, era otra cosa. Y me parece que también lo que empezó a pasar es que hay como una cuestión generacional, hay como un rango ahí de autores y autoras de una generación que están embebidos en eso, en el Bafisi y el Festival de Mar del Plata, más que en leer Gilgamesh. Están más como en otras cosas. Incluso hay mucha gente que se formó viendo Dragon Ball y Sailor Moon, y que no leyó El Eternauta, o lo leyó después, digamos, que no es su principal. Y me parece que incluso ahora hay como una especie de juego extraño y fascinante de cómo para mí se da esas cosas como hermosas, que alguien pueda leer un libro de Nacha Wallenbader y un libro de, no sé, Muñoz y Zampayo, y diga, qué bueno esto, está buenísimo. Y es blanco y negro, digo, no tiene que ser color, digo, como esta idea de poner en valor cosas, porque me parece que hay como una educación visual muy rica, y de otras trayectorias que no son solamente la historieta argentina, digo. Me parece que no necesariamente los lectores de la historieta, y los autores menos, son hijos o hijas de Columba, sino que de otras cosas, ¿no? También del estallido social del 2001, digo, hay un montón de otras variables, pero me parece que esa producción generó y tensó el músculo, y produjo cosas fascinantes todavía hoy. Sí, bueno, tenemos 3 preguntas y nos quedan 10 minutos. Hago las 2 primeras para que las respondan medio en tándem, así que la primera es ¿cuáles son sus novelas gráficas preferidas? Y la segunda es ¿qué proyecto a futuro tienen las 2 artistas? La primera es para todos, la segunda es para las 2 artistas, pero vamos respondiendo, no sé. ¿Quién quiere empezar? A ver, empiezo yo. Mis novelas gráficas preferidas es una pregunta medio difícil porque nunca me acuerdo cuáles son cuando me la preguntan. Ahora me acuerdo de Frances, de Joanna Helgrin, Persepolis, el nombre de la Diana Flynn, tiene una que tiene algo de Human en el título, me olvidé el nombre, esa me encanta. Sí, esa es hermosa. Es hermosa, sí. Y después sobre los proyectos futuros, bueno, estoy esperando que salga la edición de Naftalina en Argentina, que sale en diciembre, espero, y estoy trabajando en una novela gráfica nueva, género de terror, y nada, y tengo otros proyectos ahí también en el tintero, la continuación de Noni y alguna otra cosa más, pero en este momento concretamente estoy trabajando en esta historieta de terror. Muy bien. Cami, vos. Qué difícil elegir una novela gráfica, pero me la voy a jugar y voy a elegir Black Hole de Charles Burns, que es una historieta de terror dibujada de forma increíble y que siempre la recuerdo. Es una de las que recuerdo por diferentes razones a cada rato.
Siempre recordamos que nos hizo temblar en algún momento cuando la leímos. Y ahora estoy trabajando en una historieta corta, que va a tener creo que 6 páginas, y es sobre Maradona, es para una colaboración, para una revista sobre Maradona que va a salir pronto, que están coordinando los chicos de Alegría, del colectivo Alegría, y bueno, es una historia sobre Maradona, una historia de ciencia ficción sobre Maradona. Bien. Que era de ciencia ficción Maradona igual. Es buena elección el género. Buena elección el género. Los próximos proyectos y sus historietas favoritas como editores, juéguensela también. Ustedes, la pregunta es para todos. Yo te puedo decir 2 y seguro me voy a entusiasmar. Asterios Polyps de Mazzucchelli, S de Shippy, que cada vez que la leo me pongo a llorar, todo Alaxiner, Mouse, y siguen las firmas, un montón. Bien. Santiago, ¿preferidas? Queda una pregunta, igual ahora la... Bueno, yo voy a hacer una tribuneada, porque ya que están como en ese nivel todo muy arriba, voy a hacer una tribuneada y voy a decir 2 que me gustan de acá. Yo soy muy, muy fan de Marilyn, de Daniela Cantor y Ale Farías. Como que me resultó como una cosa muy fresca y muy vivaz en su historia. Editada por Tren en Movimiento. Editado por, me parece la mejor editorial de nuestro país en este momento. Es muy buena editorial. Y ahora me cebé con esa y me distraje. Bueno, es una. Está bien, dijiste una. Esa sola. Si tienen que elegir una sola, vayan por ahí. Bueno, a ver, hay otra pregunta que es, ¿ven próximo un festival de historieta argentina o fantasean con la organización de uno? Es una pregunta rara, digamos, porque existen festivales de historieta argentina, muchos se dejaron de hacer por la pandemia. De todas maneras, hago la pregunta que hicieron. Yo creo que los festivales hicieron también al desarrollo de editoriales y de historietistas. Yo creo que un poco quizás marcaron la temporalidad de la producción. Mucha gente produce para viñetas sueltas, para Comicópolis, para Crack One Boom, para otros tantos eventos que existen, y creo que son importantes y todavía existen y desarrollan eventos, a veces festivales, a veces otros eventos. Nombré 3, hay muchos más en diferentes ciudades del país que existen y que ahora hay uno que creo que se va a hacer en Bahía Blanca, se ha anunciado, hay diferentes, en Mar del Plata. Digo, me parece que los festivales también ayudaron al desarrollo de todo, de la novela gráfica y de la historieta. Pero respondan si quieren ustedes. Acá aclararon que se refieren a lo post-pandémico, que sabían que había festivales, pero te refieren, si fantasean con un festival post-pandémico, la vuelta de los festivales grandes, supongo, ¿no? Yo puedo contarles un poco de Viñetas Sueltas, ya que soy parte del grupo organizador del Festival Viñetas Sueltas, y constantemente estamos fantaseando con un próximo festival. Lamentablemente por ahora no tenemos perspectiva de que vaya a haber uno pronto, pero sí que hace ya algunos poquitos meses arrancamos con actividades presenciales en la Casa de Viñetas Sueltas, que es un lugar que tenemos ahora en el barrio de Palermo, en la calle Cabrera, al 6030, y bueno, ahí están habiendo presentaciones de libros y ferias, cosas más chiquitas que festivales, pero sí con ganas de retomar las actividades, vernos las caras, vernos lo que está produciendo todo el mundo, y compartir un poco de eso, e incentivarnos también a seguir todos produciendo. Bien. Sí, también estaría bueno ver qué pasa con Comicópolis, ¿no? Que fue un gran evento en su momento y que quedó trunco, y que estaría bueno porque la verdad que acercó a mucha gente que realmente entraba de paso, que no había ido a eso. Las 100.000 personas que van todos los fines de semana a Tecnópolis, que se acerquen a la historieta, estaría bueno. Y que vuelva al Crack One Boom, digamos. Sin duda. Queremos ir a Rosario a comer boga a la vera del río. Claro.
Sí, Sí, incluso sí. además eso también, ¿no? Que se gestaba, creo que creaba muy, además era como para muchos, como una especie de encuentro, que en el año calendario, como que te encontrabas con un montón de gente a hacer también sociales, firmar contratos, arreglar publicaciones, era como también negocios, amigos, de todo un poco. Sí, y conocer muchas voces de distintas partes de Argentina, que de alguna manera era el festival más federal, ¿no? Porque estaba Claro. un poco más en el Sí, centro del país y venían editoriales de distintos lugares y demás. Hay una pregunta total. antes de despedirnos, porque ya se está haciendo la hora, que Lucía Ruiz hizo. ¿Tuvieron algún proceso de trabajo para sus novelas gráficas? Creo que no tenemos mucho tiempo para responderla, pero Camila un poco y Sole hablaron de algunos procesos. Después, si la charla queda grabada, van a poder escuchar algunas cosas de cómo trabajaban con blogs y demás, y también de cómo se está trabajando ahora en la historieta de manera distinta, que es uno de los ejes que trabajamos cuando hablamos un poco. Y gracias por preguntar y perdón, no sé, A mí me decinos Una vos. cosa, gustaría, acá en los Diego, festivales decía que vuelvan Vamos las Pibas y Dibujados también. Sí, Que también, Bueno, Vamos obvio, Días es verdad. vuelve el 30. El 30 vuelve Vamos las Pibas en Felisa, Muy de bien, hecho. que a vuelvan mí me esos dos. gustaría, Diego, hacer una pregunta Sí. antes de cerrar. Me gustaría preguntarles, sobre todo a los editores, si, porque evidentemente tenemos un público, mucho público que está viviendo en el exterior, que no está viviendo en Argentina, muchas personas migrantes, personas que escriben, personas que dibujan. Si ustedes están interesados en un tipo de literatura que hable precisamente de ese choque cultural, en general las personas que migramos escribimos mucho sobre esos mundos paralelos, esa capacidad de adaptación que tenemos que desarrollar como para poder vivir en otro lugar, y probablemente haya muchas personas que produzcan novelas gráficas. ¿Qué les parece ese tipo de tópico? ¿Sería de Yo, interés para publicar? sí, yo voy a decir que Naftalina trata mucho sobre la migración, que es la última novela de Sol Otero que se editó en España, ahora por Salamanca, y que tiene una visión muy inteligente de la migración a partir de como una autoficción sobre la propia historia de su familia. Y Sol Otero ahora es migrante, además. Y Sí. la hizo la novela de manera migrante, porque la terminó de dibujar en Europa. Si querés contar algo, Sole. No, solamente que la terminé de dibujar en la pandemia y era un libro sobre una persona que estaba con agorafobia y no podía salir de la casa. Así que todo se me mezcló. Fue como una novela medio viva. Pero sí, también sobre novelas de migración, para mí como que el gran hito de la novela gráfica latinoamericana de migrar es Virus Tropical de Pauber Paola, siempre. Sí, es verdad. Habla sobre el exilio ese libro, es ese libro. Y es Pero una novela nosotros, también pionera, digamos, de las novelas gráficas hechas, digamos, en Latinoamérica, desde otro lugar, que es el lugar en el que estuvimos hablando, ¿no? Con otra lógica de producción y que además de ser una gran novela gráfica, tuvo una película, fue adaptada al cine y ahí están todas las claves que nos cruzan como latinoamericanos, migrantes, ¿no? Sí, cumplió bueno, 10 años nosotros hace poco, editamos, además, fue un hito, digamos. Sí, nosotros cumplió 10. editamos Sudor Sudaca, que trata de eso, digamos. Son todos relatos cortos, no es una novela gráfica, pero se puede leer en esa clave. No lo puse entre mis libros favoritos antes para no hacer autobombo, pero es uno de Bueno, mis ya que libros estamos favoritos. en Autobombo, Notas al pie. obviamente que notas al pie. Y Después podemos en pocas compartir semanas algunos más de sale los... algo nuevo de Nacha también, que implica Y un viaje que la enganchó en plena pandemia. Así que Notas al pie también es una novela muy inteligente sobre la migración y que fue producida desde Europa en un momento donde Nacha estaba como migrante allá. Así que también recomiendo mucho esa novela gráfica. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente por haberse sumado a esta charla. Espero que estemos en contacto y que sigamos, que podamos seguir armando este tipo de encuentros. Sí, muchas gracias, gracias. por la Muchas invitación y también recomendamos Gracias. el libro de Jazmín Varela que tenés ahí en la imagen, vos. Sí, acá está. Está ese. Es un libro, los libros de Jazmín Varela también los recomendamos mucho.
Tengo unas flores con tu nombre y está disponible en la tienda de la Tundra. Perfecto, En el Reino con Unido. más razón, con Así más que- razón lo recomendamos. Muchísimas Bueno. gracias. Entonces, Bueno, gracias por Gracias. todo, muy lindo. Chao, muchas gracias. Gracias. No, gracias. Chao. Gracias. Chao.